Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy, martes, continuamos nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 12. Estamos aprendiendo acerca del día de reposo, que es más importante, las necesidades que tiene el ser humano, que cualquier persona, las costumbres, ceremonias. Vamos a estar viendo todo eso y el día de hoy nos toca uno de los pasajes importantes para poder entender un poquito más a profundidad de esta verdad para que nosotros podamos comprender y podamos saber cómo el Señor, nuestro Salvador, vio el día de reposo. Capítulo 12 de Mateo, versículo 9, dice así nuestro texto del día de hoy. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? El día de ayer habíamos estado viendo acerca de cómo el Señor permitió que sus discípulos pudieran alimentarse aún en el día de reposo y mostró ejemplos, mostró la escritura, el ejemplo de David cuando comió los panes de la proposición, cómo es que los sacerdotes en el día de reposo están trabajando en el templo. Y el día de hoy vamos a ver cómo el Señor pone por encima el valor de un ser humano, el valor de poder hacer el bien a las personas aún en el día de reposo. Jesús entró a una sinagoga y los fariseos, que seguramente estaban siguiéndole porque obviamente le seguían el paso, tal vez a escondidas, tal vez detrás de los discípulos o detrás de la gente que lo seguía. Cuando Jesús estaba en la sinagoga, en el día de reposo, justamente en medio de la sinagoga apareció un hombre. Era un hombre que tenía, dice, una mano seca, ¿no? Una mano seca. Aparentemente la otra mano está bien. Hay una epístola de los Hebreos que dice que este hombre en realidad es un libro que obviamente no está en el canon, es una epístola de los Hebreos que no está en el canon, pero o mejor dicho, el Evangelio a los hebreos, no está en el canon de la Biblia, pero hoy habla acerca, o da más referencias acerca de este hombre. Dice que no era un carpintero, era un albañil. Era un albañil que estaba en la sinagoga, que tenía una mano paralítica, paralizada, y le pidió a Jesús diciéndole, Señor, sáname por favor, porque no quiero pasar vergüenza, no quiero mendigar, Señor, sáname para poder trabajar. Bueno, el punto es que los fariseos encontraron el momento y a la persona adecuada o en la situación adecuada para poder poner a prueba a Jesús, para poder atraparlo, para poder decirle, preguntarle, con trampa, obviamente, si era lícito, si era correcto que pudiera sanar en el día de reposo, en el día de reposo. La ley, en esta época, en la época de Jesús, los rabinos, los escribas, habían puesto una serie de reglas y de normas a los judíos que Jesús los denunció. El día de ayer habíamos estado hablando. Estos fariseos habían puesto como unas 39 reglas adicionales de cosas que no tenían que hacer en el día de reposo. No podías prender una luz, no podías ni siquiera lavarte, no podías cocinar, tenías que cocinar un día antes para poder comer el día de reposo. Entonces había una serie de cosas mínimas y a veces eso llevaba a tal extremo de que no podías siquiera sanar a una persona en el día de reposo. Hay una historia muy interesante en el libro de Macabeos, eh, y esta historia es la historia más o menos después del último libro de los profetas, después de Malaquías, entre los 400 años antes del Nuevo Testamento, ahí aparece la historia de los Macabeos. En esa época era después del exilio de Babilonia. Cuando volvieron de Babilonia, los judíos empezaron a poder otra vez reconstruir el templo, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando los fariseos empezaron a poder dictar algunas normas diciendo que en el día de reposo no podías ni siquiera ni defenderte, ni pelear, ni alzar un arma, ni alzar una espada, no hacer absolutamente nada. Y cuenta la historia de que los que lograron conquistar Jerusalén, Antíoco Epífanes, uno de los que empezó de verdad matar a los judíos,
Dice que logró la victoria porque supo que estos judíos en el día de reposo no podían ni siquiera agarrar un arma. No podían. Entonces, Antíoco Epífanes aprovechó el día de reposo para poder ir a atacar a los judíos. ¿Y qué pasó? Los venció. Obviamente después se levantaron los macabeos y se libraron. Pero los judíos o los rabinos, los fariseos, los escribas habían puesto a tal extremo la norma del día de reposo como para poder decir que no podías hacer absolutamente nada. Si te atacaban no podías tú agarrar un arma ni defenderte en el día de reposo. A tal grado se llegaba. Entonces, tampoco se podía en el día de reposo poder sanar o curar a una persona. Obviamente, si estaba en peligro, la ley decía que si esa persona corría peligro de muerte, entonces podías evitar que empeore su situación, pero no podías sanarlo, tenía que esperar hasta el día de mañana para poder recién curarlo. Llegaban a tal extremo. Entonces, por eso le preguntan a Jesús, a ver, dinos, estos fariseos, ¿es lícito, es correcto sanar en el día de reposo? Y Jesús les responde con una pregunta, con una contrapregunta, para que ellos mismos, es decir, los fariseos, la gente que lo estaba cuestionando, puedan responder. Miren lo que dice el versículo 12, o mejor dicho 11. Mateo 12:11 dice, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo, en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Jesús les responde con una pregunta. A ver, les dice, supongamos que ustedes, queridos fariseos, que tanto están tratando de poder hacer cumplir aquellas normas que son incluso mínimas, supongamos que ustedes tienen una oveja y se cae en el pozo. ¿Acaso ustedes no lo alzan, no lo rescatan, o no lo alimentan, o no le hacen el bien a una oveja? Lo hacían. Por lo menos en Galilea, se dice que en Galilea a veces era un poquito más flexible las normas. Y en Jerusalén eran más estrictos. Los de Jerusalén eran más o menos del sur de Israel y los de Galilea eran los del norte. Entonces, aparentemente en Galilea, en esos alrededores, a veces era un poquito más flexible el tema de poder cumplir las leyes rígidas. Pero los judíos ortodoxos, así los ortodoxos, estaban en Jerusalén. Y ellos sí que no, ellos prohibían absolutamente todo. Entonces en Galilea, dice que la gente, cuando veía el día de reposo, si su oveja se caía en un pozo, lo rescataban, lo alzaban. Y Jesús les pregunta a estos fariseos, ¿cómo es que ustedes pueden salvar la vida, hacerle bien a un animalito como la oveja y no querer hacerle bien a un hombre que está enfermo? Y Jesús le dice, obviamente que es lícito. ¿Por qué? Porque un hombre vale mucho más que un animalito. Un hombre tiene mucho más valor. Porque el día de reposo no está hecho para esclavizar, no está hecho para dañar al hombre. El día de reposo está hecho para que el hombre pueda recibir la bendición de Dios, la bendición del descanso, la bendición de poder ser feliz, la bendición de poder crecer en santidad, la bendición de poder alimentarse espiritualmente. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a que el día de reposo, es decir, en este caso para nosotros los cristianos los domingos, podamos aprovechar a tal grado que el día de reposo podamos disfrutarlo, que no sea una obligación, que cada vez que nos levantemos el domingo por la mañana podamos agradecer al Señor y nos alistemos, estemos contentos, vayamos al templo a poder alabar a nuestro Dios y que sea un tiempo de revitalización para nuestro espíritu, de rehabilitar nuestro corazón, nuestra mente. Semanas, todas las semanas, 6 días, tal vez hemos estado trabajando, hemos estado haciendo tantas cosas, pero a veces solamente tenemos un día. Y el día domingo, para poder empezar a conocer, a poder estar en la presencia de alguna manera de los hermanos, convivir con los hermanos, estar en la presencia, alabar al Señor de alguna manera en el templo. Y el Señor
había puesto eso de evidente. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban tratando de poder esclavizar a los hombres con el día de reposo. Estaban atormentándolos. Por eso Jesús les dice, es lícito, obviamente, porque el hombre es mucho más importante que un animalito. Si a un animalito le hacen bien, ¿cómo no le van a poder hacer bien a un hombre? Y por eso el Señor, que hace al final, todo seguramente cuando Jesús empezó a decirles eso, o a responderles eso a los fariseos, me imagino que en la sinagoga todos estaban quietos, como un ambiente de intranquilidad, un ambiente donde, ¿qué va a pasar ahora? Lo que Jesús dijo era verdad, pero también los fariseos seguramente se quedaron boca abierta, sin argumento, porque era cierto, era lógico lo que el Señor Jesús decía. ¿Y qué pasó ahí? Jesús, para rematar, le dijo al hombre con la mano seca, extiende tu mano. Extendió y Jesús sanó su mano seca. Y estaba restaurada como su otra mano. De manera que el día de reposo, queridos hermanos, aquí termina esa sección acerca del día de reposo. Es para que nosotros como personas, como cristianos, como seres humanos podamos aprovechar. Dios nos regaló el día de reposo para que nosotros podamos descansar, para que nuestro espíritu y nuestro cuerpo descansen en el Señor. No lo tenemos que utilizar para otras cosas, sino para nuestra santificación, nuestra restauración, que nos podamos empezar a poder de alguna manera edificar los unos con los otros. Yo sé que ahora en medio de esa cuarentena todavía no podemos. Dios mediante pronto lo vamos a poder hacer nuevamente después de mucho tiempo. Ese es, yo creo que el deseo de cada uno de nosotros. Pero que cuando ocurra podamos aprovechar ese día, el día de reposo, para poder disfrutar, para que nos haga bien a nosotros, que no sea un peso, que no sea una obligación. Ahora, lo que hicieron los fariseos después es completamente irracional. En vez de arrepentirse, en vez de decir, wow, tiene razón. El Señor es imposible que haya hecho algo para perjudicar al hombre. En vez de razonar de esa manera, por lo menos los fariseos, ¿ustedes creen que se arrepintieron? ¿Ustedes creen que pudieron por lo menos darle el beneficio de la duda a Jesús? No. Dice el texto que se reunieron en consejo para poder ver cómo lo iban a destruir a Jesús. Es increíble cómo llega de verdad el corazón cuando está endurecido, cuando no quiere escuchar, cuando a veces estamos tan empecinados en nuestros pecados. El pecado, cuando uno no se arrepiente, se da cuenta que está pecando, pero no se arrepiente, es como que parece se endureciera mucho más. Se vuelve más duro, más duro, más duro. Y a veces hace hacer cosas terribles. Luego, en el versículo 15 en adelante, habla acerca de lo que hizo Jesús. ¿Se quedó ahí? No. ¿Se quedó ahí para que lo agarraran? No. Jesús fue prudente, fue astuto y tuvo que escaparse. ¿Por qué se escapó? Porque no había llegado aún su hora. No había llegado su hora aún. Él todavía tenía que hacer muchas cosas antes de poder morir en la cruz del Calvario. Así que se fue, dice el versículo 15, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Eso es lo que más impresiona de nuestro Salvador. Sanaba a todos y le encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Es interesante cómo el Señor se va de ese lugar, sabe que está en peligro, sabe que no es su momento, se va de ese lugar para poder sanar, dice, a todos. No sabemos cuánta gente estaba ahí, pero el Señor los sanó a todos y les pidió rigurosamente a que no dijese a nadie, que no dijesen a los demás que Jesús los había sanado. ¿Por qué? Porque Jesús no buscaba fama, Jesús no estaba buscando querer llamarle la atención en ese momento, porque no era el momento. Iba a llegar el momento cuando seguramente más adelante con los apóstoles el nombre de Jesús tenía que ser proclamado, pero ahora no. Por eso es importante entender los tiempos. Por eso es importante saber cuándo actuar y cuándo no actuar. Hay momentos donde tenemos que actuar. Que Dios nos dé siempre sabiduría para saber cuándo es el momento y cuándo no es el momento. Y miren la profecía del profeta Isaías. Es precioso cómo muestra aquí a Cristo. No es un Cristo, el Cristo de la segunda venida, ¿no? Este Cristo de la primera venida es completamente diferente, pero no por eso es algo mínimo. No.
Es increíblemente un Mesías, un Cristo amable, tierno. Mira lo que dice el versículo 17 y lo que dice en el profeta Isaías. Por si acaso, esta profecía estaba en Isaías capítulo 42, pero dice más o menos así. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Aquí hay algo muy interesante, cómo el Señor está profetizando sobre su Hijo, sobre el Hijo de Dios, sobre Cristo. Dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan en esas palabras cuando Jesús también escuchó eso? Cuando se bautizó, se abrieron los cielos y la voz del Señor, he aquí mi Hijo, en quien se contenta mi alma, decía el Padre. Y sobre él pondré mi espíritu y a los gentiles anunciará juicio. Cuando dice anunciará juicio, está implicando que va a anunciar lo correcto, la verdad. Que ya la gente no va a estar escondida y la gente ya no va a estar esclavizada por la mentira ni por el pecado, sino por el juicio, por la verdad, por lo recto. Y miren la característica de Cristo. Miren cómo es el Señor. No es un tirano, es un rey, pero no es de esos reyes tiranos, malévolos, que no le importa pisar cabezas, que tal vez al que ya está inválido, al que tal vez está débil. Hay mucha gente, autoridades, jefes, que cuando ven a una persona que ya no sirve, lo tachan, lo tiran como una cosa. Pero miren cómo Cristo es, dice el versículo 19, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No va a gritar, dice, este Cristo no es un Cristo, no es un hijo de Dios que grite, que vocifera. Como hay gente que por mostrar su autoridad y empieza a gritar y empieza a hacer mucho ruido. Jesús no era así. Jesús no era así. Ni tampoco vino a pelear. Por eso es que se escapó. Por eso es que se fue de los fariseos. ¿Podía pelear? ¿Podía ganar el Señor? Obvio que sí. Pero Él no vino a la tierra para poder vociferar, para poder contender, para poder estar peleando, para poder agarrar como un megáfono y estar en las calles gritando, vociferando. No. El Señor vino para poder llegar a los pecadores, a los enfermos, para sanar a aquellos humildes, mansos, humildes de corazón. Y algo muy impresionante lo que dice el versículo 20. Miren lo que dice. La caña cascada lo quebrará. Es decir, aquella caña que está desgastada, que ya está por quebrarse, uno siempre da ganas de decir, bueno, ya esta caña ya está muy débil, ¿para qué va a sufrir? Y lo corta, ¿no? Lo arranca la caña. Pero Jesús dice, no, si ve una caña que tal vez está desgastada, Él no la va a quebrar, más bien la va a ayudar, la va a restaurar. Si ve el Señor una caña casada, y eso a veces lo podemos y lo hemos experimentado muchos de nosotros. ¿Acaso no muchas veces estábamos por quebrar? Muchas veces nosotros acaso no estábamos por derrumbarnos. Y cuando fuimos a Cristo, ¿acaso Él nos pisoteó más? ¿Acaso Él terminó de rompernos? No. Él nos levantó, nos restauró, nos vendó. Eso hace el Señor. Pero algo más interesante, dice después, y el pábilo que humea, no apagará. En otras palabras, cuando vemos una mecha, un mechero que ya está humeando, es porque tal vez, no sé, le falte combustible, querosén o gasolina, no sé. Pero hay gente que dice, ya no quiero verlo humear, ¿no? ¿Para qué hace mal el humo? Entonces lo que hace es, moja su dedito y apaga la vela o la mecha. Y listo, ya deja de humear. Pero el Señor Jesús dice, no, yo no vine a poder apagar el pábilo que humea, no apagará. Y muchos comentaristas hacen referencia a esto como aquella persona que tiene la fe débil, aquella persona que tal vez está intentando que le cuesta creer en el Señor. Tal vez es cristiano, pero a veces le cuesta creer las promesas del Señor. Cuando el Señor le dice, no temas, yo estoy contigo, a veces le cuesta, pero aún así, a esa persona el Señor no la va a pagar.
Aunque tal vez está humeando, aunque tal vez está un poco débil, pero el Señor en vez de apagarlo le va a dar fuerza, le infunde aliento, aumenta su fe. Ese es Cristo. Eso es lo que vino a hacer. No vino a quebrar la caña débil, no vino a apagar esa mecha que está humeando. Él vino a poder restaurar, a poder vigorizar nuestras almas. Y luego dice, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. El Señor vencerá. Su gloria resplandecerá. La justicia del Señor prevalecerá por sobre todas las cosas. La verdad prevalecerá. Él, su justicia, va a prevalecer. Y los gentiles, es decir, nosotros, los que no somos judíos, los bolivianos, argentinos, europeos, todas aquellas naciones, los de África, los de Asia, todos, que no somos judíos, esperaremos en Él y esperamos en Él. Miren cómo llegó el Evangelio hasta nosotros. Por diferentes misioneros o de diferente forma llegó el Evangelio hacia nosotros. Y ahora podemos disfrutar del precioso regalo del don de Dios, de su Espíritu en nosotros, de poder conocer a nuestro Salvador y de poder servirlo y de poder vivir una vida plena, una vida de verdad. Ya no esclavizados por el pecado, sino una vida de verdad. Ahora sí vivimos. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y se notaba en nuestros ojos, se notaba en nuestra vida, en nuestro cuerpo también. Pero ahora podemos vivir y ahora vivimos la vida plena que solamente Cristo puede dar. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga mucho. El día de mañana vamos a estar aprendiendo acerca de algo muy importante, acerca del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo? Si así Dios lo quiere, el día de mañana estaremos aprendiendo eso. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Cuídense mucho y muchas bendiciones.